Tengo un poco de miedo este partido. No sabes lo que te pasa, pero algo te pasa. Pasan las horas, corren los días, vuelan los meses, y sientes un absurdo tan desolador como una rueca sin fibra textil por hilar. Cada acción emprendida es un efecto y no una misión. Cada pensamiento identificado es un tormento y no un aliento. Cada emoción padecida es una señal de que mueres por dentro y no un recordatorio de que sigues con vida. Así, no es en absoluto de extrañar que la insignificancia aproveche para plantar raíces en un terreno axiológico que se va desertificando al avanzar en la línea temporal y cuyos frutos son tan amargos que dejar que se pudran, o en su defecto, venderlos al mejor postor en forma de mentiras, violencia o lamento, ya no resulta una idea tan ridícula como parecía en un principio. Oh, mejor no hablar del pasado, maldita y súbita caja negra que contiene lo bueno que fue y no volverá a ser, así como lo bueno que pudo ser y nunca ha sido ni será. Sí, tus conocidos alegan con firmeza que el tiempo lo cura todo, mas lo único que eres capaz de extraer en claro es que éste se escapa, se escurre, se va. Poco a poco, el resto de rincones donde aún podías apreciar colores comienzan a contaminarse de un negro azabache que se enquista como si de una gangrena se tratara. Entonces, sumido en el océano del Nilo, acecha una tormenta de preguntas. ¿Qué me falta para alcanzar la felicidad? ¿Qué habría sido de mí si hubiera tomado otras decisiones? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Es más, ¿cuál es el sentido de la vida? Por muy buena que ésta sea, ¿no quedará acaso nulificada por la muerte? Estamos ante el asesino en serie más perfecto de la historia. Amigos, ¿cuántos de ustedes han pasado por una crisis existencial? Bien, mi cometido a lo largo del presente documental es arribar a un punto medianamente pragmático que dé respuesta a las enredaderas mentales planteadas, o al menos que pretenda abordarlas con seriedad. Y hoy viajaremos por las apasionantes meditaciones de uno de los autores más emblemáticos de la literatura universal, Fyodor Dostoyevsky. A partir de este punto, no hay vuelta atrás. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, una crisis existencial consiste en un periodo indefinido en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos, decisiones y creencias que constituyen su esencia. Pese a que la intensidad de dicho evento psíquico fluctúa en frecuencia, duración o intensidad acorde a cada individuo, no ha de ser subestimado. Puede tratarse del acontecimiento más trascendental en su transcurso vital. Sin ir más lejos, la presencia de una crisis existencial involucra una permuta parcial tanto en la identidad personal, me siento otro, como en la percepción propia, pienso de manera distinta. Si ésta es adecuadamente enfocada, el sujeto paciente adquirirá un sentido de autosuficiencia moral que puede repercutir favorablemente en el resto de su estancia. En caso contrario, su visión del mundo devendrá en una condena interminable que termina extirpando cada ápice de optimismo e ilusión. Con todo, han de saber que este término encuentra su procedencia en una corriente asociada con quienes comparten la creencia de que el pensamiento filosófico no se limita al estadio del sujeto pensante o res cogitans, sino que uno ha de acudir al ser humano íntegro, esto es, a la persona en su totalidad. En efecto, estamos hablando del existencialismo. Aunque se pueden apreciar similitudes dentro de esta filosofía, existen destacables diferencias doctrinales entre sus autores más eminentes. Verbigracia, Søren Kierkegaard coloca un ente divino como talismán ante el sentido de la vida, mientras Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche o Albert Camus consideran a Dios como una contradicción lógica, un símbolo de la decadencia de valores occidentales o un dilema intelectual simplemente ininteligible e irresoluble, respectivamente.
Inclusive, el poeta germano-estadounidense Walter Kaufmann se atrevió a declarar que el existencialismo no ha de considerarse una corriente filosófica per se, sino una etiqueta para plurales y variadas revueltas contra los estándares más tradicionales. Empero, el caso de Fyodor Dostoyevsky es aún más singular. A pesar de que él nunca llegó a proclamarse como tal, es considerado por una parte importante de los académicos uno de los precursores y probablemente el mayor unificador y representante de la literatura existencialista. De hecho, el propio Kaufmann expresó con suma claridad: es como si el propio Kierkegaard hubiese salido de la pluma de Dostoyevsky. La primera parte de Memorias del subsuelo es quizás la mejor obertura del existencialismo de todos los tiempos. En efecto, novelas como Crimen y Castigo, Los endemoniados o El idiota enfatizan en temáticas típicamente existencialistas: el libre albedrío, el problema del suicidio, el orgullo herido, la decrepitud axiológica, el fenómeno emergente, etc. Aún así, la premisa por antonomasia reconocida por los pensadores de esta corriente es que vivir es sufrir. O para ser un poco más específicos, que vivir implica sufrir. Antes bien, el individuo puede adoptar dos premisas extra que le protegerían de las apabullantes garras del nihilismo. En primer lugar, hay una porción del sufrimiento humano completamente inevitable, pues es inherente a la naturaleza del hombre. Empero, hay también otra parte perfectamente evitable. En segundo lugar, el sujeto puede tanto soportar el sufrimiento inevitable como reducir el sufrimiento evitable, dotando a su existencia de un significado y haciendo acopio de una libertad individual que, subsecuentemente, desembocará en la adquisición de un sentido de responsabilidad moral como agente lector. Piensen en aquellos males inherentes a la vida misma: necesidades biológicas, enfermedades inesperadas, fracasos laborales, decepciones sentimentales y, como joya de la corona, la toma de conciencia sobre la inexorable finitud de nuestra existencia. Ahora bien, ¿qué hay de la fracción evitable del dolor? ¿Cómo podría uno encarar el dilema del sufrimiento? Para abordar este punto con mayor precisión, aludiré a una de las obras más conocidas de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Claramente, uno de los instintos viscerales por parte del sujeto paciente ante el terror que esta situación suscita es pretender que el problema no existe, puesto en jerga más común, la evasión. El modus operandi del evasor consiste en la adopción de una conducta y cognición escapista en pos de su liberación. Y de este, quiero huir de mis problemas, dejarme llevar por mis instintos y pensar lo menos posible. A fin de cuentas, quizás no sea tan mala idea tratar de escapar de nuestros pensamientos arrolladores, ¿verdad? Habida cuenta de esto, pongamos sobre la mesa una posible salida. ¿Qué sucedería en caso de que nos transformáramos en empedernidos sensualistas que rehúsan acudir a la razón ante todo pronóstico? Dmitri Fyodorovich, el mayor de los tres hermanos Karamazov, cumple con este perfil durante buena parte de la obra. El pensamiento prudente y deliberado es un terreno desconocido para él, y el mundo material su único credo. A tal efecto, prácticamente cualquier entretenimiento y estimulación que el dinero pudiese proporcionarle era objeto de su atracción. Solían incurrir en indulgentes borracheras de champán por las noches e incluso rompió un compromiso de matrimonio tras enamorarse de otra mujer. A la postre, el protagonista entra en un círculo vicioso y paradójico. Tratando de escapar del sufrimiento, caprichos arbitrarios, placeres sensuales y anhelos carnales mediante, lo acaba multiplicando. Y el motivo es que, a pesar de compartir la temeridad e impulsividad características del padre, su buen corazón despertará en él un genuino sentimiento de culpa, conciencia y remordimiento.
Poco a poco, Dimitri desarrolla la esperanzadora convicción de que su alma puede ser redimida entrando en contacto con el mismo sufrimiento que estaba tratando de evitar. Al fin y al cabo, dejar de sufrir completamente no es una opción al alcance del hombre. Tan solo podemos elegir la forma en la que ese sufrimiento cobra vida, de suerte que lidiar con él merezca la pena en el cómputo global. Tras su estancia en prisión, el personaje experimentó una ardiente conversión espiritual que le dotó de mayor fortaleza psicológica y, sobre todo, de un halo reconciliador marcado por la bondad y la penitencia. Dicho esto, es menester proceder con el siguiente planteamiento para con la crisis existencial, el cual recoge una postura diametralmente opuesta a la recién expuesta. ¿Y si acudiéramos única y exclusivamente a la razón para resolver el conflicto? ¿No son acaso las emociones un mero estorbo en la pesquisa que nos atañe? Iván Fyodorovich, el hermano mediano, es sin duda el arquetipo perfecto al filo de esta discusión. Un joven de 24 años de edad, de carácter reservado y taciturno, dotado de un magistral intelecto. En vista de los males del mundo, es harto frecuente indagar en una explicación racional y razonable, y además hacerlo con la mayor antelación posible. En otras palabras, surge en el sujeto paciente la radical exigencia de llegar a una conclusión o sentencia definitiva cuya tónica se asemeje a «ahora lo entiendo todo, ya sé por qué estoy aquí y hacia dónde voy». Por si no fuera suficiente, se suele tener la impresión de que la crisis no quedará resuelta hasta que tal incógnita se haya despejado. En luz de lo descrito, ¿cuáles son las consideraciones por parte de ciertos autores existencialistas en lo que concierne a este marco mental? Pues que no es más que una entelequia, una trampa intelectual, un constructo utópico que choca frontalmente con lo que la realidad demanda de nosotros. Muy a menudo, las respuestas generadas por la máquina abstractiva en referencia a la complejidad inmanente que desata la existencia humana se quedan lejos de satisfacer por sí y por entero las incesantes ansias de conocimiento y la consumación de deseos. El individuo sumido en la búsqueda de una resolución íntimamente racional que le otorgue consuelo absoluto a grito de «Eureka», se condena al agravio. Bajo estas directrices, todos los caminos conducen a la muerte, y la nada adyacente a la misma desata ansiedad, miedo y angustia. En concreto, uno de los pasajes más memorables y aclamados de la novela, y de paso que mejor ilustran paradigmáticamente este punto, involucra a Iván junto al tercer y último hermano, Alexei Fyodorovich, mejor conocido como Alyosha. Damas y caballeros, es un inmenso placer para mí dar pie al poema del Gran Inquisidor, uno de los fragmentos más reveladores e insólitos que han pasado por mis ojos en referencia al problema del sufrimiento y el mal. En aras de cuestionar la posibilidad de un Dios benevolente, Iván compartió con Alyosha la siguiente historia. Durante el periodo de la Santa Inquisición, Cristo decidió regresar al mundo de forma temporal y revestido igual que hace 15 siglos para predicar en las calles de Sevilla. Aunque el Mesías procuraba avanzar hacia la multitud sin llamar la atención, el pueblo no tardó en agolparse a su paso, impelido por un irresistible impulso. «Es Él, tiene que ser Él», exclamaban algunos con lágrimas en los ojos. Durante aquella tarde extendió sus brazos repetidas veces para bendecir a los más necesitados y curar a los enfermos. Tras resucitar a una joven de 17 años, apareció en la plaza el Gran Inquisidor, un obispo de anciana edad que constaba como la máxima autoridad de la Iglesia. Nada más percatarse con sus propios ojos de lo que había ocurrido, frunció el ceño con un halo de desconcierto, horror e indignación, y acto seguido vociferó señalando a Cristo: «¡Prendedle!». Así, los esbirros del cardenal procedieron a su arresto y le condujeron sin resistencia alguna hacia una angosta y oscura celda dentro de la cárcel del Santo Oficio.
Transcurridas unas horas, se abrió la puerta del calabozo sobre las tinieblas y entró el gran inquisidor solo para hablar con Jesús. ¿Eres tú, en efecto?, le dijo sin esperar respuesta alguna. No hables, calla. ¿Qué podrías decirme que ya no sepa? Con todo, ¿cuál fue el motivo de su detención? ¿Se trataría acaso de un malentendido? Pues no. Lejos de regocijarse por la reaparición del Hijo de Dios, el clérigo manifestó su descontento al respecto, pues su presencia estaba interfiriendo gravemente con los planes de la Iglesia. Mañana mismo te condenaré y perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Ya verás como aquel pueblo que esta tarde besaba tus pies se apresura a echar más leña al fuego con una señal mía. Sí, han escuchado bien. Era la Iglesia fundada por Cristo mismo la que lo volvía a condenar a muerte. ¿Y por qué? El hilo central del monólogo se resume en este tétrico párrafo. Tú, Jesucristo, quieres presentarte al mundo con las manos vacías para anunciar a los hombres una libertad que su tontería y maldad naturales no le permiten comprender. Nada ha habido nunca tan espantoso para el hombre y la sociedad como la libertad. Si convirtieses en panes todas esas piedras peladas esparcidas ante tu vista, verías a la humanidad correr en pos de ti como un rebaño. No solo mostrarían inigualable agradecimiento y sumisión, sino un temor intenso a que tu mano depusiera su ademán taumatúrgico y los panes se tornasen piedras de nuevo. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libre arbitrio y por ende repeliste la tentación que Satán te ofreció en el desierto. Te horrorizaba la idea de comprar con panes la obediencia de las masas y contestaste que no solo de pan vive el hombre, sin saber que el espíritu de la tierra había de alzarse contra ti, combatirte y vencerte reclamando el pan de la tierra. Pasarán siglos y la humanidad proclamará por boca de sus sabios que no hay crímenes y por consiguiente que no hay pecado, que solo hay hambrientos. Tu templo será derribado y en su lugar se erigirá una nueva torre de Babel, el esfuerzo de cuya erección y miles de años de sufrimiento podrías haberles ahorrado a los hombres. No te quepa la menor duda de que, tras años de trabajo y dolor, ellos volverán a nosotros para gritarnos: «Pan, los que nos habían prometido el fuego del cielo no nos lo han dado». Entonces seremos nosotros quienes acabarán su Babel proporcionándoles pan, lo único de que tendrán necesidad. Y se lo daremos en tu nombre. Sabemos mentir. Sin nosotros se morirían de hambre, porque su ciencia no les mantendría. No tardarían en comprender que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre entre todos los hombres, dado que nunca sabrán repartírselo adecuadamente. En su lugar, se convencerán también de que son indignos de la libertad. Piensa en todos aquellos a los que prometiste pan del cielo, débiles, viciosos, necios, indómitos. Dime, ¿crees que puede ofrecerse un pan celestial en vez del de la tierra, siendo la raza humana tan incorregiblemente vil? Sí, podrás atraer y seducir a miles de almas, a docenas de miles. Empero, ¿qué hay de los millones y las decenas de millones no bastante fuertes para preferir el pan del cielo al de la tierra? ¿Acaso eres tan solo el Dios de los grandes, mientras aquellos débiles que tanto te aman no son a tus ojos, sino viles instrumentos en manos de los fuertes? Pues déjame decirte que nosotros amamos a esos pobres seres, quienes acabarán, a pesar de su condición viciosa y rebelde, por dejarse dominar. Una vez hayamos aceptado el cetro que nos ofrecerán por el miedo que la libertad les inspira, reinaremos en tu nombre. Los felices se contarán por miles de millones y habrá 100.000 mártires del conocimiento, exclusivo y maldito, del bien y del mal. Morirán en paz pronunciando tu nombre y más allá de la tumba solo verán la oscuridad de la muerte. Sin embargo, nos lo callaremos. Embaucaremos a los hombres por su bien con la promesa de una eterna recompensa en el cielo, a sabiendas de que, si hay otro mundo, seguramente no haya sido creado para ellos. Se vaticina que volverás rodeado de tus elegidos y que vencerás, pero tus héroes solo podrán envanecerse de haberse salvado a sí mismos, mientras que nosotros habremos salvado al mundo entero.
y asumiendo el peso de sus culpas, nos alzaremos ante ti diciendo: si puedes y osas, júzganos. No te temo. Yo también he estado en el desierto. Yo también me he alimentado de langostas y raíces. Yo también he bendecido la libertad que les diste a los hombres y he soñado con ser de los fuertes. Pero he renunciado a ese sueño. He renunciado a tu locura y arrogancia para sumarme al grupo de los que corrigen tu obra. He dejado a los orgullosos para acudir en socorro de los humildes. A continuación, Cristo besó los labios del inquisidor sin pronunciar siquiera una palabra, y acto seguido, éste le contestó: vete y no vuelvas nunca. ¡Nunca! Cuando Iván concluyó su historia, miró fijamente a su hermano para ver su reacción. ¿Y qué hizo Alyosha? Pues le propició un beso en la frente. Entonces, Iván respondió a modo humorístico: menudo plagio. Lo cierto es que la parábola del Gran Inquisidor abarca toda una constelación de interpretaciones y enseñanzas, con lo cual me resulta inabarcable desarrollarla en profundidad. Entre los comentarios de texto que rondan por mi mente, creo conveniente ofrecer a la audiencia el de más simple entendimiento, mas sin dejar de ser por ello capital. El hombre que asume su libertad se expone a un flagrante desafío. Por un lado, el libre arbitrio es contemplado como sendero hacia la posibilidad y representa una oportunidad para cambiar el mundo interno y externo. Y por otro lado, es inevitable que el individuo lo viva con ansiedad y escalofríos si realmente llega a comprender sus múltiples dimensiones, puesto que éste trae consigo un peaje existencial del cual es imposible desprenderse: la responsabilidad. La libertad impone, achanta, intimida, abruma. Y esto es así porque, en el más estricto sentido de la palabra, cada acción y decisión del hombre libre se traduce en una serie de consecuencias, tanto directas como indirectas, que habrá de achacar, al menos de forma parcial, al hecho de poder haber elegido de otra manera, y por ende, de verse como responsable de que las cosas no sean diferentes. En este sentido, la libertad es una demostración de cuán seriamente se toma el sujeto tanto a sí mismo como a los demás. Y esto da miedo. Sí, cuando uno abandona temporalmente el reino del pensamiento reflexivo tras haber cumplido allí sus deberes, y seguidamente se lanza a la crudeza del acto, se expone a acertar, ayudar, mejorar y hacer el bien, pero también a errar, estorbar, empeorar y hacer el mal. Y es aterrador ver cómo, en el último escenario, el ojo avizor de la conciencia humana petrifica a su dueño con una mirada que parece susurrar: oh, ya has vuelto al pecado, a la equivocación, a la decepción, a la fragilidad y al fraude. Puesto en dichos términos, ¿quién en su sano juicio querría volver a la libertad? Bueno, continuemos con el análisis de los personajes para ver si averiguamos algo nuevo. En el arranque de la obra, Alexei Fyodorovich es un monje novicio en el monasterio local cuya personalidad es retratada como humilde, sencilla, piadosa, amable y compasiva. Así pues, salta a la vista que sus creencias religiosas lo convierten en otro contrapunto ideológico con respecto al ateísmo de su hermano mayor. Básicamente, Dostoyevsky expresó con contundencia que no hay una respuesta del tipo racional o intelectual ante las problemáticas del sufrimiento y el mal. Y esto no lo pretendió demostrar esbozando milimétricamente otro argumento en contestación a la alegoría del Gran Inquisidor, sino reflejando a través del personaje de Iván que sus intentos por adueñarse de la autoridad moral desembocan en los mismos derroteros: el conflicto interno, la absorción narcisista y la mala conciencia. Al estar enjaulado en una insalvable maraña de pensamientos que le desconectan tanto de Dios como del pueblo, el joven se imposibilita experimentar cualquier atisbo de felicidad. Finalmente, un hilo de sucesos catastróficos que prefiero no revelar en pos de respetar su decisión de leer la obra completa, arrastró a Iván hacia un estrepitoso colapso psicológico. Mientras él desarrollaba teóricamente su parecer conforme a la tragedia, Alyosha adoptó un enfoque mucho más pragmático.
Él estaba comprometido a visitar, escuchar y atender las necesidades de los niños, los pobres y los enfermos en medida de sus posibilidades. El hermano pequeño ya no circunscribe su individualidad al terreno del pensamiento consciente. Tampoco se refugia en un castillo de conocimiento con objeto de justificar y desentenderse del mal imperante en el mundo. Más bien, trata de entenderlo involucrando a todos los elementos de su ser. En otras palabras, no solo piensa acerca del mal, trata de verlo, percibirlo y sentirlo en carne viva. Y fue esto lo que abrió las puertas a su desarrollo espiritual, alcanzando un estadio donde el agradecimiento, la compasión, la esperanza y, en definitiva, el amor por la humanidad actúan como escudo ante las flamantes catástrofes y atrocidades de su alrededor. Como muchos de nosotros a la hora de resolver crisis existenciales, Iván cayó en la trampa de la racionalización al identificarse única y exclusivamente con su intelecto. Sin embargo, el ser humano es más, mucho más que intelecto. En lo que a la individualidad respecta, lo que percibimos es una inaudita canción de canciones. La melodía no es sagrada, ni tampoco está retocada e idealizada. Más bien, es miserable y repugnante allá donde se escuche, y aun con toda su miseria, el bien supremo. En línea con el cristianismo ortodoxo, Alyosha reafirma el valor de la aceptación radical, no solo del mal extrínseco a nuestro ser, sino también del lado más oscuro, repudiable y maligno dentro de cada uno de nosotros. Sí, he vuelto a pecar, a defraudar, a errar. En definitiva, he vuelto a ser humano. Ahora tengo la oportunidad de redimirme. En virtud de lo expuesto, me gustaría seguir el hilo conductor de la disertación en aras de ofrecer al público una moraleja fundamental. La revelación del sentido de la vida es solamente posible y averiguable adentrándose en las profundidades de la psique humana e integrando todos los elementos que constituyen la individualidad: emoción, acción, pensamiento, etc. Con arreglo a lo mencionado, uno de los mensajes centrales del autor es que el propósito de la vida es actuar con autenticidad, es decir, ser fiel a uno mismo. He aquí el quid de la cuestión. Las pasiones, motivaciones y acciones no son enemigas de la razón, sino que pueden y deben funcionar al unísono para que el sujeto viva en concordancia. Si se totalizan y aíslan los recursos abstractivos como única herramienta válida, la vida se vuelve inauténtica, obtusa y atroz. Aunque Fyodor coloca a Dios como respuesta, otros caminos han sido trazados por el elenco de pensadores existencialistas. En relación con esto, Jean-Paul Sartre ofreció un apunte digno de miramiento partiendo desde el ateísmo. Si Dios no existe, todo está permitido, todo es lícito. He aquí el que es, sin lugar a duda, el punto de partida del existencialismo. Como consecuencia, el hombre está prima facie abandonado, puesto que no encuentra en sí ni fuera de sí la posibilidad de anclarse. Estaba mal ese engage, obviamente, pero no algo encuentra excusas. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, no podrá jamás dar explicaciones refiriéndose a una naturaleza humana dada. En otras palabras, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. En suma, la inexistencia de Dios provoca que no apreciemos frente a nosotros principios, valores u órdenes que puedan legitimar nuestra conducta. Así, no tenemos ni por detrás ni por delante, en el luminoso reino de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Y creo poder caracterizar dicha situación diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo, y libre porque una vez lanzado al mundo es responsable de todo lo que hace. Sin apoyo ni ayuda, el hombre está sentenciado en todo momento a crearse a sí mismo, esto es, a inventar al hombre. En definitiva, el encuentro de la tan ansiada respuesta ante la crisis existencial no se produce mediante la adquisición de un sistema filosófico religioso como tal, sino por un proyecto vital fundado en dicho sistema.
Y esto es así porque preguntas como ¿quién soy yo? O ¿cuál es mi propósito? No son meramente intelectuales, sino holísticas, unificadoras, vitales. Por tanto, la respuesta no apunta tanto a la edificación de una perspectiva ideológica fija como al trazado de una trayectoria equilibrada que permita al individuo reducir la tristeza y letargo que lo hostiga. No permitas que la mera ausencia de una réplica definitiva te impida construir tu esencia. Si te quedas esperando a que brote por arte de magia semejante pensamiento resolutorio y aclarador sin involucrar a todo tu ser en la búsqueda, podrías quedarte ahí para siempre. Hijo de Dios, superhombre, superviviente, rebelde, eyecto, proyecto. Porta la capa axiológica que más te guste, incluso varias a la vez y en distintos grados. Vístete como tú quieras, sal fuera como mejor te veas. Y a continuación, desempeña un curso vital que haga justicia a tus respectivos calificativos y al mismo tiempo integre los accesorios propios de tu singularidad como ser humano. Quién sabe, quizás el primer paso sea prestar tu ayuda cada domingo en un voluntariado, entrenar por las mañanas para superar resistencias y alcanzar límites antes inconcebibles para ti, aun sabiendo que deberás hacer lo mismo el día siguiente sin que te apetezca, probar a leer acerca de temáticas desconocidas para ti y tan dispares como economía, biología o historia, retomar ese idioma que tanto te apasiona y que tantas puertas te abrirás sin importar qué hagas ni hacia dónde vayas, salir a caminar durante 30 minutos sin ningún destino prefijado ni dispositivo electrónico para observar lo que ocurre a tu alrededor, o unirte a una comunidad que puede introducirte a grandes y potenciales aliados. Sé fiel a la mismidad de tu esencia sin renunciar a la otredad de la potencia. Mantén un pie en la estabilidad del orden mientras colocas otro en la adversidad del caos. Hazte cargo de las semillas que esparces y los frutos que cosechas, bien sean dulces o amargos, comestibles o insalvables, esperados o indeseados. Y si no sabes qué prenda emplear ni cómo crear la tuya, pruébate una al azar, dejando abierta la posibilidad de que mañana puedas usar otra que llame más tu atención. Verbigracia, podrías comprometerte con una triada de rasgos, véase, curioso, explorador y asertivo, o constante, paciente y audaz durante una semana. Fijar una serie de metas y objetivos para canonizarlos en la vida práctica. Y al término del periodo, anotar tus conclusiones. Eso sí, ponte algo encima, pues la desnudez axiológica es la más terrible de todas las alternativas. ¿Y por qué exactamente? Dostoyevsky redactó pasajes que describen con sobrecogedora precisión la calamidad de dicho escenario, pero viajar por esta cuestión tan compleja requeriría un documental aparte. Wow. Por supuesto, en caso de que el presente vídeo alcance la cifra de 8000 me gusta y una parte significativa de la audiencia lo demande en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con la continuación. Por el momento, me corresponde concluir la disertación con una cita emblemática del autor a modo de síntesis. Tengo fe en mí mismo. Estoy progresando significativamente. Con todo, el hombre es un misterio. Si usted gasta su vida entera en intentar conocerlo, entonces podrá afirmar que no ha empleado su tiempo en vano. Yo mismo me ocupo de este misterio, porque quiero ser un hombre. No se casaron en el último ítem, ¿no? Guardamos toda la ventaja ahorita. Ahorita es un 5 como... Vamos a decir 5 rounds, ¿no? Save time creating Vamos a content and generate. el doble. Haciendo todos los FPS que puedan.
Hace todo. La mierda lo aguanto, tío, weón. ¿Por qué hay? No. Creía que tenías más aguante. Ah, qué asco, ¿no? Qué asco, qué asco, qué asco. A conocer, ¿no? Que es lo bueno también. Estoy ya, pero no había un momento donde había dragón, sí, pero yo no voy a comenzar el dragón, o sea, a veces no hace eso. Entonces, pero Batán, a veces tienes que dejar. No, man. Tampoco te he hecho un juego perfecto, pero por ejemplo, entre lo que yo he hecho y lo que ha hecho el Rumble, matarse en top y tal, es mucho peor lo que él ha hecho que yo he hecho. No pierdas el objetivo. El desespero abre la puerta al olvido. Vamos a jugar. A mí me acabo de ver. Para proteger a mi familia, vería el mundo arder. He luchado y he ganado innumerables batallas. Ah, volvimos. ¿Tienes flash? Ahí la otra una, la corona. La Kali me hubiera hecho resistencia mágica, falla. Era resistencia mágica. Era resistencia mágica. No pensé que la Kali iba a correr tanto. Por si... Acá. Acá. La sombra bajo mi hija se alarga. Ah. La protegeré, haciéndole con el poder. Ah, mira, Luis y Jackson, weón. No lo pensé de todo bien. Nos hemos ganado la paz a golpe de manos. Como los zorros, aguardados. Como los lobos, atacamos cuerpo. ¿Qué modo? Los Genardas somos leales a los nuestros.
Quienes me subestiman se equivocan. La fragilidad no sirve de combate. Acá es un dios. Soy un dios. Soy un dios, weón, soy un dios. Soy un dios. Soy un dios, soy un dios, soy un dios, soy un dios. No hay mayor motivación que la fe. No hay nada que puedo hacer. Si los matan son imbéciles. Vamos. Guerrero, mata. No veo diferencia. Me pongo. Es por acá. No tengo nada. Jamás caeré. Jamás me quebraré. Eres inferior. Lo que te cabe en este juego. No hay norma. No, no, no. No podemos consentir a los golpes. Ajá. El mundo real es implacable. Ahí está Cali. Vamos a buscarlo ya. Mis hijos son mi mayor fortaleza. ¿Qué pasa? ¿Que os has asustado? ¿Sí? ¿Sí? Oh. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo nomás, yo, huevo, Dios, yo. Lo digo que más. Lo único que manda sobre todos soy yo. Dios santo, bro. ¿Verdad? Algo que quiero hacer antes de terminar la grabación.
Ah, captura de ventana, ¿no? A ver, espérate. Eliminar captura de ventana. League of Legends. Ah, ok. Esto más que todo lo quiero poner para que se vea cuando flamee a alguien más, ¿sabes?